de nuestro coloquio virtual denominado Mejores Experiencias Normalistas durante el confinamiento por COVID-19. Tengo el gusto de presentar a la siguiente ponente, que es la maestra Nayeli Cancino Banderas, quien con la ponencia La comunicación e importancia de las redes de aprendizaje frente a la contingencia por el COVID-19 es el turno que le corresponde. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro. Bien, inicio entonces con el tema que ya mencionó el licenciado para poder compartir con ustedes esto que he aprendido. ¿Cómo surge esta idea de trabajar con las redes de aprendizaje? Bueno, primero debía de enfrentar y reorganizarme hacia nuevas prácticas, como ya lo mencionaron mis compañeros. Tuvimos un cambio en la educación y este era un cambio que llegó para quedarse, tanto para los estudiantes como para los docentes. Tenía entonces que voltear a ver mi proceso de enseñanza-aprendizaje y el de mis alumnos de la licenciatura para saber cómo se iba a trabajar durante este periodo. Surge entonces una mirada nuevamente hacia el aprendizaje como un proceso, algo que parecía ya habíamos olvidado. ¿Por qué? Porque esta parte del aprendizaje era algo muy importante y sigue siendo algo muy importante, ya que con él no solamente adquirimos habilidades y destrezas o el conocimiento en sí para ejecutar ciertas conductas a partir de los valores, sino que parte importante de este aprendizaje y a raíz de esta pandemia venía a dársenos por la experiencia de los demás, una experiencia adquirida o bien una experiencia dada por algunos expertos. Pero sobre todo este aprendizaje como proceso necesitaba tomarlo a partir de la observación e iniciar mi proceso de razonamiento. Bien, el conocimiento que yo ya tenía acerca de cómo dar clases y de cómo trabajar estaba ahí y finalmente hemos aprendido a través de la práctica. Pero ahora se nos estaba exigiendo y de manera casi inmediata ser un profesorado capaz de trabajar con las tecnologías, ya no como saber que existían las clases en línea, sino más bien dar esas clases en línea, hacerlo además de manera colaborativa y además que esto se ejecutara de manera fiel y apegada al contexto de nuestros estudiantes, sin dejar atrás el avance en sus conocimientos. Esta parte entonces se volvió un proceso vital para voltear a ver lo que son las redes de aprendizaje. Y ahí, a manera como de línea del tiempo, les puedo poner que en diferentes momentos del día y durante esa semana del 17 al 24 de marzo, que era el periodo de transición para las clases en línea, al menos en lo personal, tuve varios momentos del día en donde me hice diferentes tipos de preguntas esenciales para poder continuar con el aprendizaje como docente. ¿Cuáles eran las herramientas con las que yo estaba acostumbrada a dar clases? Ahora, ¿cuáles eran las herramientas con las que yo contaba estando en casa? ¿Cuál era mi nivel o mi manejo en el uso de las TIC, por ejemplo? ¿Cómo iba ahora a poder acercar el conocimiento a mis estudiantes? Esto iba a ser una forma de utilizar los medios que se estaban escuchando por el WhatsApp, por las noticias, a nivel estatal, ¿no? Entonces fue de ahí donde empecé a observar y a reflexionar sobre cuáles eran los medios que yo podía utilizar, porque eran los más sonados y finalmente mi conocimiento de la tecnología pues era muy mínimo. Bien, pasado ese proceso, ahora venía entonces, ¿cómo voy a organizar mis tiempos de clase? ¿Podré entonces estar las 4 o 6 horas de carga modular a la semana con mis alumnos y no saturarlos? ¿O deberé reducir mi número de horas? Bien, este espacio virtual, el que ahora se convertiría en mi aula, una esquina de mi escritorio, en un espacio de mi casa, ¿sería el adecuado para la enseñanza-aprendizaje de mis alumnos? ¿Cómo iba a trabajar de forma colaborativa estando a la distancia? Y finalmente, mis alumnos y yo vamos a ser capaces de socializar y concretar o discernir con respecto a los conocimientos. Esto era un gran reto y representaba una seria dificultad. Entonces, volví a recordar algo que vi en un libro titulado La inteligencia emocional en la responsabilidad docente, que no hacía mucho tuvimos la oportunidad de observar en una conferencia al autor de Jorge Orizaba Vargas. Y él hablaba de esta responsabilidad docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, de ahí retomé ciertas ideas. Primero, tenía que reactivar mis actividades académicas como maestra. En segundo lugar, tenía que continuar el aprendizaje con esta tarea del constructivismo para poder fomentar en mis alumnos
un mayor crecimiento de su pensamiento, donde ellos siguieran teniendo el protagonismo y una mayor participación a pesar de la distancia y de que no estábamos en el mismo espacio, donde a veces ese espacio, al estar de forma física, es mucho más fácil interpretar los gestos, las dudas y habilitar la participación como tal. Entonces aquí, en esta responsabilidad docente, hay dos tareas fundamentales que yo encuentro como formadora de formadores. El primero es que el docente tiene la responsabilidad, como lo menciona Jorge Vargas, de aportar nuevos métodos y nuevas estrategias para asumir y sumar en esos procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y por otra parte, el estudiante tendrá entonces que recibir un aporte productivo para la construcción de su aprendizaje y que además pueda ser capaz con estas herramientas de ponerlo en práctica cuando él esté frente a grupo de manera significativa, que le represente realmente un aprendizaje fuerte y lo llene de nuevos conocimientos. Bien, pese a todo este discernimiento, los nervios, la duda de no poder y no conocer las herramientas tecnológicas como un experto lo haría, les decía, tomó en cuenta entonces lo que más sonaba y en ese momento se escuchaba por la televisión, el teléfono, las redes sociales, el uso de una plataforma multimedia como lo es el Zoom, que nos permitiría hacer este enlace virtual de clases, ya sea por medio de una computadora, de tabletas o del teléfono celular. Entonces aquí vuelvo a retomar a Jorge Vargas, cuando él hace una reflexión sobre las aportaciones de Vygotsky y de Bandura, donde nos dice que hoy más que nunca, y estamos hablando de su libro, fue el 2019, no tiene mucho, prevalece la influencia del medio. Nuestra sociedad está influenciada por el medio y es una manera en que la cultura social se replica y además se hace de manera súbita, sobre todo hoy con el uso del Internet. Bien, con el Internet y la tecnología, estos llegaron a tener una influencia grande hasta nuestro hogar. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando a la distancia. Entonces, se presentaban ahora como nuevas herramientas para la comunicación. Un proceso que no debía dejar de ser importante o prevaleciente en el estudio para nuestros compañeros. Bien, el siguiente paso fue entonces otra serie de preguntas. Ya tenía la herramienta lista, pero ahora entonces me suscitaba el ¿qué es lo que sigue? Primero, observar, ok, conocer la plataforma, tratar de guiarme con una, como ya lo comentaron los compañeros anteriormente, con un aprendizaje autónomo, moviéndole de un lado a otro para saber cuál era lo pertinente y cómo utilizar esta herramienta. Pero esto se dio a partir de una necesidad de réplica del momento, ¿no? Utilizar Google Classroom, Meet, Zoom. En este caso yo escogí Zoom porque me pareció mucho más viable. Bien. Ahora, ¿cuáles serían mis objetivos? Para mí, en un principio, los objetivos eran tratar de dar continuidad al programa. Y finalmente, estos objetivos serían pertinentes para todos mis alumnos, porque estamos en el entendido de que no todos los alumnos tienen el acceso al Internet, se les dificulta la conexión y a veces no es sencillo tener la comunicación fluida, inclusive por la misma red. Bien. Ahora, seguía entonces la pregunta de cómo hacer este trabajo colaborativo a pesar de estar a la distancia. Fue entonces cuando di la mirada hacia las redes de aprendizaje. ¿Cuál es el objetivo principal de estas redes de aprendizaje? Que sea una continuidad del espacio de formación donde se realicen además modificaciones al proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, ¿qué son y cómo funcionan las redes de aprendizaje, o conocidas también en inglés como Learning Networks? Son redes sociales en línea, o en este caso como una plataforma, mediante las cuales todos los participantes, en mi caso docente y alumnos, podían compartir información aprovechando la tecnología, colaborando para el crecimiento del propio conocimiento. Entonces, estas redes aumentan la riqueza y la experiencia en el aprendizaje formativo, sobre todo cuando estamos hablando de que en el caso de la normal somos formadores de formadores. Aquí entonces había que tomar experiencias tanto de los alumnos como del propio docente, que en mi caso fue muy favorable porque los alumnos tenían inclusive mayor conocimiento de la tecnología que el propio, y eso abona mucho a mi conocimiento y a la confianza de los alumnos al poder participar de manera más abierta en las clases. Bien, las redes de aprendizajes cuentan con elementos específicos para poderse utilizar, como es el espacio de colaboración, preferentemente hablando de redes sociales o de una plataforma de Internet. Los grupos de participantes, que no necesariamente son específicos de la educación. De hecho, las redes de aprendizaje aquí en México surgen para la Secretaría de Energía, que es de donde tomo este esquema,
para un proceso de aprendizaje sobre cómo utilizar mejor los recursos. Este aprendizaje trasladado a la educación nos deja entonces plantear también otro elemento importante que son los objetivos en común. De manera sencilla, continuar con los aprendizajes de los estudiantes y sumar a su proceso formativo. ¿Cómo se haría esto? A partir del intercambio de experiencias de los propios alumnos y el mío como docente. Y finalmente, llevar un acompañamiento técnico brindado por un experto en la materia. En este caso, no había expertos en tecnología, sin embargo, tanto docentes como estudiantes tenemos cierta expertise en la educación y eso es lo que sumaba a nuestro proceso de aprendizaje. Bien, hay ciertos pilares también en las redes de aprendizaje que se deben tomar en cuenta. El tener un diagnóstico para saber de dónde es la base de donde partimos, el compromiso, que esta es una parte fundamental, tener el compromiso tanto de los estudiantes como del el especialista, en este caso el docente, y además del compromiso, tener un acompañamiento. Este acompañamiento se podía dar incluso por intercambio con algunos otros maestros o ellos mismos entre estudiantes, como expertos, repito. Y finalmente, esta mediación personal en donde se iba a utilizar la plataforma, los chats, los correos y todos los elementos tecnológicos que ya han mencionado anteriormente para mantener ese vínculo del aula viva. Y por último, parte importante también de este proceso, de esta metodología, es el tener una evaluación final, hacia dónde vamos. Entonces, entender que las redes de aprendizaje son espacios colaborativos para el desarrollo conjunto de un grupo. No es solo de los alumnos, sino también del docente, porque como ya lo mencionaron, estamos aprendiendo juntos en este proceso. Basar nuestros aprendizajes en experiencias vividas, en el intercambio de problemáticas, en la resolución de problemas también que se fueran dando en el momento o previos a las sesiones de clase, y además continuar con los temas de la misma. Bien. Tenía 3 objetivos principales para poder establecer las redes de aprendizaje dentro de las clases. El primero fue entonces adoptar las estrategias de innovación al aula virtual con las experiencias de aprendizaje, pero para optimizar mis propias intervenciones. Es decir, al yo meterme en esta nueva plataforma, tendría entonces nuevos elementos para poder aportar a la experiencia de los compañeros. Y los compañeros, estudiantes, que estaban también inmersos en este mundo tecnológico, aportaban con su experiencia nuevos conocimientos a mí como profesor. Bien, los equipos de trabajo colaborativo se siguieron formando. Entonces, aquí tenía que reconformarlos y aprender a generar conocimiento para transformar esta práctica docente, hablando de las exposiciones en clase, el intercambio, las participaciones, inclusive las jornadas de OPD, como ya lo he mencionado. Bien, otra parte era necesario y urgente impactar en la educación normalista. ¿Cómo? Pues estableciendo estrategias, técnicas y herramientas para la evaluación del trabajo a distancia. Es mucho más fácil, al menos en lo personal como docente, hacer las revisiones físicas en el momento, valoraciones prácticas durante el momento de clase, que hacerlas a la distancia. Implica ocupar más tiempo del que solemos utilizar en clase, revisar detalladamente correos, mensajes, estar al pendiente de llamadas telefónicas, de dudas que quedaron en el espacio y que a lo mejor por el tiempo de la plataforma no eran viables resolverlas. Sin embargo, este espacio se trasladaba inclusive a otras plataformas de trabajo, sobre todo por la tecnología. Muy bien, como este proceso para poder establecer las redes de aprendizaje maestro-alumno, alumno-maestro, alumno-alumno, porque sigue siendo un trabajo colaborativo, lo primero que me di a la tarea fue de conocer a los estudiantes cuáles son sus sentimientos y sus experiencias con este trabajo a la distancia. La educación no está peleada con los sentimientos y esto para mí era primordial para saber de dónde parto, qué tanta frustración tenían, qué tanta comodidad, perdón, qué tanta seguridad o qué tanto manejo tenían de la tecnología. El segundo punto era identificar sus recursos. Vamos, a lo mismo, a aquellos alumnos quienes estaban en comunidad y no podían conectarse por vía Zoom, tenían que utilizar otra plataforma y entonces seguir cuestionando mi propósito en utilizar esta actividad. Y por último, el tratar de escuchar y atender, además de reconocer la importancia de los alumnos, de su presencia y sus aportaciones al tema, y además de este intercambio del uso de las tecnologías, independientemente si se tenía el dominio completo o no. Finalmente es un proceso de aprendizaje que todos estamos cursando, inclusive el día de hoy.
Ok, ya para cerrar, voy a terminar entonces con mis experiencias para ser docente, que fue el poder allegarme de los conocimientos de los estudiantes para utilizar la plataforma y para los estudiantes el poder tener ese liderazgo dentro del aula y ahora saber que ellos son capaces de que en un futuro, cuando se les exija o cuando se les necesite el dominio de esta competencia tecnológica, lo van a poder hacer sin ningún problema. Algo muy importante que quiero rescatar es que precisamente un espacio como este coloquio virtual sigue siendo un abono a las redes de aprendizaje, porque estamos escuchando los comentarios, las experiencias, los razonamientos que hacen los demás expertos en el área y que esto abona a nuestro proceso formativo como estudiantes o como docentes. Refrendar el compromiso con las nuevas generaciones en educación es algo muy importante, tanto para maestros como docentes. Perdón, como estudiantes, específicamente si somos de la normal. Las redes de aprendizaje es algo que está vigente y que puede ofrecer una solución viable a la demanda actual. Sin embargo, hay mucho que aprender en esto, hay mucho que investigar y de dónde podemos tomar para profundizar y ampliar nuestros aprendizajes. Pues muchísimas gracias, les dejo aquí las referencias y les agradezco que me hayan escuchado. Muchas gracias.